Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el capítulo 19 de Primero de Reyes. Elías huye a Horeb. Voy a invitarte para que oremos. Querido Señor, en este momento nos acercamos a ti para pedirte que derrames tu gracia sobre nosotros. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por el perdón de los pecados, porque tú nos amaste y nos amas y nos guías por sendas de justicia. Por eso hoy pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en el estudio de tu palabra, para que el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos, pues elevamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran acontecimiento del Carmelo, donde se evidencia que Elías era el mensajero del Dios verdadero, no concluye allí. Además, por el arrepentimiento del pueblo y su decisión de acabar con la adoración a Baal, Dios ahora retira su castigo y está listo para que la lluvia tan anhelada llegara. Cuando comienza a llover torrencialmente, hay un detalle al final del capítulo 18 que vale la pena recordar. Leamos los versículos 45 y 46. Entre tanto, aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel era una de las entradas a la ciudad. Elías tuvo que guiar a Acab a la entrada de la ciudad debido a que la lluvia era tan fuerte que el rey no podía distinguir el camino. Elena de White comenta: mientras viajaba hacia la ciudad real a través de las tinieblas y de la lluvia enceguecedora, Acab no podía ver el camino delante de sí. Elías, quien, como profeta de Dios, había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos y dado muerte a los sacerdotes idólatras, lo reconocía sin embargo como rey de Israel. Y ahora, como acto de homenaje y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real para guiar al rey hasta la entrada de la ciudad. Libro Profetas y Reyes, página 116. En resumen, para Elías fue un día agotador. Elías se presenta ante el rey, desafía a 850 sacerdotes de Baal y Acera, es el encargado de ejecutar el juicio contra estos hombres malvados, ora para que llegue la lluvia y ahora corre para guiar al rey a la entrada de la ciudad. Está agotado, exhausto y no había probado alimento. Debemos tener esto presente cuando estudiamos el capítulo 19 de Primero de Reyes. La primera sección son los versículos 1 al 7, Elías y el camino de Horeb. Leamos los versículos 1 y 2. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Cuando llegaron a la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. Acab regresó al palacio y le contó a su esposa Jezabel los acontecimientos de ese día y cómo el Señor se había revelado y había hecho descender fuego del cielo, mostrando que era el verdadero Dios y Elías, su mensajero. Pero Jezabel, en vez de ser conmovida por el relato, endureció su corazón y descargó todo su odio sobre el profeta. De la misma manera que Elías dio muerte a los sacerdotes de Baal, ella iba a perseguir a Elías hasta encontrarlo y matarlo, y hace hasta un juramento de lograrlo en menos del tiempo posible. El sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Si el mensaje de Dios no conmueve el corazón de la persona, entonces el efecto contrario es que endurece su corazón al Señor.
Elías se había quedado cerca de aquella puerta de la ciudad, se había abrigado con su manto y se había quedado dormido. Versículos 3 y 4. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El texto no menciona cómo Elías se enteró del plan de Jezabel. Es Elena de White la que nos comenta que esa noche un mensajero despertó al cansado profeta y le transmitió las palabras de Jezabel. Libro Profetas y Reyes, página 117. Confundido el profeta, supremamente cansado, sin saber qué hacer, entonces toma la decisión de huir. Llegó a Beerseba, dejó allí a su criado y solo se aventura a viajar durante un día. Pero al quedarse debajo de un enebro, profundamente cansado, agotado, sentía no tener más fuerza, profundamente confundido, desalentado, expresó su deseo de morir. En el mismo libro, Elena de White dice lo siguiente en la misma página: pareciera que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podía ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios no estaba exento de las debilidades humanas, y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, a tentaciones y a estos momentos de tristeza. El error de Elías en ese momento difícil es que no consultó al Señor lo que debía hacer, no elevó una oración a Dios y comete el error de abandonar su lugar. Él debió quedarse y enfrentar la prueba, pero prefiere huir. Bueno, este es el riesgo que tenemos los seres humanos cuando enfrentamos las pruebas solos, sin pedir al Señor su dirección. Elena de White comenta: por más animoso que sea un hombre y por mucho éxito que tenga en la realización de una obra especial, se desanimará a menos que acuda constantemente a Dios cuando surjan circunstancias que pongan a prueba su fe. Aún después de que Dios le haya dado nítidas señales de su poder, después de que se haya fortalecido para hacer la obra de Dios, fracasará a menos que confíe implícitamente en la omnipotencia. Esto está en la Review Herald del 16 de octubre del año 1913. El profeta está hambriento, agotado, débil y entró en una situación de depresión, tanto que deseaba morir. Es en este momento extremo de la vida, su sufrimiento fue una reacción ocasionada por una gran tensión. Es lo que se experimenta a veces después de que el alma es exaltada hasta las alturas de la gloria y de la victoria, lo que suele venir después de un gran reavivamiento religioso o cuando el alma cede ante el desánimo y la depresión que provocan las pruebas de la vida diaria. Es bueno recordar que nadie en este mundo puede morar siempre en la cima de la montaña. La senda de la vida a veces desciende por el valle, donde las penalidades y los desengaños son los factores inevitables de la existencia. Es fácil estar feliz y animado cuando nos va bien en todo sentido, pero no es tan fácil cuando decae el ánimo y parece que todo el mundo quisiera deprimirnos. Es entonces cuando uno más necesita aferrarse de Dios para no abandonarse a la duda y a la desesperación. Cuando estemos en la hondonada, elevemos la vista y subamos de nuevo a las alturas. Elena de White nos dice: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos
y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Libro Profetas y Reyes, página 119. Son momentos tristes en nuestra vida, momentos en que nos sentimos tan golpeados, tan maltratados, tan desalentados, que no queremos avanzar. Y es allí cuando sentimos que Dios está lejos. Y es que lo que está sucediendo realmente es que Dios está tan cerca de nosotros que está listo para fortalecer nuestra fe. Tengamos confianza en el Señor. En medio de las circunstancias y en la vida difícil que nos toque pasar, aferrémonos con fe, con certeza que el Señor nunca nos abandona. Sigamos leyendo los versículos 5 al 7. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Es interesante que el Señor no se dispone a discutir con Elías, no va a reprocharle su falta de fe o sus palabras. Lo que él necesitaba es descanso y alimento. Así que después de su momento depresivo, se quedó dormido. Mientras dormía, Elías, una mano le tocó y lo saludó en voz agradable. Era un ángel enviado por Dios con un mensaje de vida y esperanza. En primer lugar, había alimento para suplir las necesidades de su organismo y para ayudarlo a fin de que su alma se reanimara. Es maravilloso lo que puede hacer el alimento para reconfortar el ánimo decaído de una persona y para devolverle el valor. Había sabiduría divina en la sencilla forma en que Dios trató al profeta cansado y exhausto. Nuevamente el profeta volvió a dormirse y por segunda vez el ángel vino a despertarle y a darle alimento, y agrega que necesita fuerzas para el camino que debía emprender. Dios no lo había enviado ahora, debía regresar. Este viaje no había sido ordenado por el Señor, sino por Elías. Sin embargo, los ángeles de Dios no abandonaron al profeta y por el contrario, lo ayudaron en su camino. La provisión de alimentos sirvió para reanimarlo y le dio fuerzas para los difíciles días que tenía por delante. Aunque Elías había cometido una falta, el Señor no lo rechazó, sino que procuró que recobrara la confianza de modo que pudiera llevar a cabo la obra que el Señor tenía preparada para él. La segunda sección de este capítulo y de la historia que estamos estudiando está en los versículos 8 al 18 y nos habla de Elías en Horeb. Leamos los versículos 8 y 9. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Después de la comida que le ofreció el ángel, Elías recobró fuerzas para seguir su travesía de 328 kilómetros. Por eso tardó tanto tiempo en llegar allí. No iba con afanes, y cada vez un sentimiento de impotencia y soledad embargaba su corazón. Llega al famoso monte Horeb, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. En una cueva conocida, allí entró Elías para refugiarse. Y allí llegó el Señor, porque Dios no abandona a quienes están bajo la sombra del Omnipotente. Y estando allí, Dios le hace una pregunta: ¿qué haces aquí? Elena de Guay amplía al decir que el Señor lo que quiso decir es: te mandé al arroyo de Cherit y después a la viuda de Sarepta, te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero ¿quién te mandó a huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Libro Profetas y Reyes, página 123. Había una gran necesidad de su ministerio en su patria. Sin embargo, Elías se encontraba solo en un país extranjero.
Pero no era tiempo de recriminaciones, sino más bien de escudriñamiento del corazón. La respuesta de Elías refleja su estado de ánimo, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías no podía olvidarse que había sido muy ferviente en su obra para el Señor. Sin embargo, el pueblo lo buscaba para matarlo. Recordemos que este mundo es la tierra del enemigo, en cuyo servicio hay muchos hombres y mujeres, y los hijos de Dios deben comprender que en este gran conflicto hay una lucha porque Satanás reclama poder hacer su obra y que él quiere de alguna manera demostrar que los hijos de Dios también pueden ser derrotados y él quiere obtener la victoria. Ahora, mis amigos y hermanos, en medio de estas circunstancias, irritarse y sentirse intranquilo porque las cosas no salen de acuerdo como nosotros quisiéramos, difícilmente es un proceder sensato para un santo de Dios o la conducta correcta de un profeta. Pero Dios no va a discutir con el profeta, sino que va a manifestarse ante él para hacer reaccionar al profeta. Leamos los versículos 11 al 14. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que más necesitaba Elías era una nueva visión del poder de Dios y de su propia debilidad. Entonces Dios hace que venga un viento fuerte que rompa hasta las piedras. Después viene un terremoto terrible y después un fuego. Pero la presencia de Dios no estaba en estos elementos. Todo esto concordaba con la agitación del espíritu del profeta. Lo que necesitaba aprender era que, aunque esas fuerzas fueran poderosas e imponentes por sí mismas, no corresponden con un cuadro fiel del Espíritu de Dios. El que crea las grandes conmociones no es siempre quien realiza lo máximo para Dios. Entonces viene un silbo apacible y delicado, y entonces Elías reconoce que allí estaba Dios hablándole. Ellen G. White describe: luego se oyó una queda vocecita, y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Su petulancia quedó acallada, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Libro Profetas y Reyes, página 124. No por hacer descender fuego del cielo, no por matar a los profetas de Baal, sino mediante una obra tranquila en la cual el Espíritu de Dios suavizaría y subyugaría los endurecidos corazones de los pecadores, Elías vería los mayores resultados de su servicio para Dios. No siempre mediante elocuencia, lógica o sabiduría se logran los mayores resultados en el servicio para Dios, sino mediante la obra queda del Espíritu Santo. Entonces Dios vuelve a preguntarle: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás escondido en esta cueva? ¿Quién te envió allí? ¿Por qué huiste? Elías responde que se siente solo, que el pueblo solo busca para matarle. Entonces viene la respuesta de parte de Dios, versículos 15 al 18. Jehová lo dijo: ve y vuélvete por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar.
Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces el Señor ahora le responde a Elías y ante la situación que está, le da unas órdenes claras. Su ministerio aún no ha terminado. Su tarea aún no ha concluido. En otras palabras, ponte en acción para que la depresión desaparezca. Vamos a bosquejar entonces la orden que Elías recibe del Señor. Número 1. Vuélvete por el mismo camino. Esta palabra enseña que Elías se equivocó cuando se retiró de su obra, que su misión aún no había terminado y que Dios tenía una obra para que él hiciera. La senda que Dios no le había mandado, ahora tiene que devolverse por ella, tiene que desandarla, tiene que volver a donde debería estar. En segundo lugar, en el desierto de Damasco ungirás a Hazael como rey de Siria. En esta nación pagana están esperando a un profeta del Señor. ¿Cómo dices que no hay nadie que atienda el mensaje de Dios? ¿Cómo dices que solo tú has quedado solo? Si aún en tierras paganas hay hombres fieles que buscan a Dios. En tercer lugar, además debe ungir a Jehú como rey de Israel. En otras palabras, el fin del reinado de Acab está llegando. Sus perseguidores no van a durar para siempre. El fin del reinado del terror terminará. En cuarto lugar, entonces tú ungirás también en una tarea especial. Vas a preparar a un profeta que tome tu lugar. Ungirás a Eliseo. Él va a ser profeta en tu lugar. La quinta parte del mensaje de Dios es que Él hace ahora una profecía a Elías. Y es que ya sea Hazael, el rey de Siria, Jehú, el rey de Israel, o Eliseo, serían los vengadores de parte de Dios para castigar toda la maldad de Acab y Jezabel que han traído sobre el pueblo de Israel. Esto marcaría el final de las tinieblas, el reinado del terror, el reinado de la maldad. La maldad no va a durar para siempre. Dios lo sabe y Dios actuará. En sexto lugar, entonces viene una declaración muy impresionante para el profeta y para nosotros. Dice el Señor: pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Varias veces el profeta había aclarado que él era el único que había quedado al servicio del Señor y que lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero no era el único. Habían fieles que no se postraron ante Baal. Hay personas fieles como los profetas que fueron ocultos por Abdías. El mismo Abdías que aunque servía en la corte del rey Acab era fiel a Dios. Amigos y hermanos, en medio de una sociedad como la que vivimos, en donde prevalece la maldad, hay muchos que solo esperan el llamado del Señor para identificarse al lado. Hay muchos fieles que no adoran los dioses de este mundo, que solo esperan al mensajero del Señor. Elena de White dice: sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal, muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley, muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Libro Profetas y Reyes, página 126. Hoy más que nunca se necesitan mensajeros del Señor que cumplan su labor llamando a las personas a la adoración al verdadero Dios. En otra parte, Elena de White dice: en nuestras ciudades hay miles que tienen el temor de Dios, que no han doblado las rodillas ante Baal. El mundo no les presta atención debido a que muchos de ellos son de condición humilde, pero que aunque están ocultos en los caminos y los vallados, buscan a Dios. Manuscrito 17 del año 1898.
Y es por eso que llegamos a entender que el enemigo de las almas quiere impedir que la iglesia cumpla su labor de predicar, de llamar a las personas, de buscarlas y llevarlas al redil del Señor. Hay muchos, mis queridos amigos, que no están haciendo nada para Cristo. Hay muchos que están escondidos en las cuevas y no ponen sus talentos al servicio del Señor. Entonces Dios les pregunta, ¿qué haces aquí? Hay mucha labor que hacer. ¿Qué estás haciendo para Cristo? Mientras Elías estaba en la cueva, muchas personas estaban esperando la palabra del profeta. Mientras él estaba oculto, habían 7,000 que solo esperaban el llamado del Señor. Elías, tu ministerio no ha concluido. Debes terminar la obra que has comenzado. Amigos, ese es el mismo llamado que recibimos hoy, de unirnos al Señor en el trabajo, en la misión que Él nos ha dejado. Hay miles que esperan el llamado del Señor. Y llegamos al final de este capítulo con el llamado a Eliseo, los versículos 19 al 21. Leamos. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Elías obedece al Señor y emprende el camino de regreso para cumplir la tarea que el Señor le había encomendado. Entonces, ahora va a cumplir una orden especial de parte del Señor, y es llamar a Eliseo para que fuera profeta en vez de él. Esto no va a llenar de celos ni de prejuicios a Elías. Tenía el privilegio de discipular a uno que llegaría a ocupar su lugar en el oficio profético. Eliseo pertenecía a una familia pudiente, pero fiel al Señor. Mira la descripción que hace Elena de White. El padre de Eliseo era un agricultor rico, cuya familia se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal en un tiempo de apostasía casi universal. En su casa se honraba a Dios y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. En tal ambiente habían transcurrido los primeros años de Eliseo, en la quietud de la vida en el campo, bajo la enseñanza de Dios y de la naturaleza, y gracias a la disciplina del trabajo útil, adquirió hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios, que contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Libro Profetas y Reyes, página 162. Cuando llega Elías, no lo encuentra ocioso sin hacer nada. Estaba ocupado y le pasa el manto por encima. Enseguida Eliseo entendió que lo estaba llamando para una labor especial y respondió enseguida, pero pidió que le permitiera volver a su casa y despedirse de su familia. Eliseo tomó el par de bueyes con que había estado arando, los mató y coció la carne con un fuego encendido con el arado y el yugo. De esa manera demostró que nunca más los necesitaría. Daba la espalda al pasado y entraba en el servicio de Dios. Y entonces, hecho esto, sin preguntar qué era lo que debía hacer, ni qué era lo que Dios requería, ni cómo se sostendrían, no preguntó nada. Dejó que el Señor le resolviera esas inquietudes a medida que hiciera lo que debía hacer. Primero responde y después Dios se encargaría. Pero, ¿qué tarea desempeñaría el joven Eliseo? Bueno, la Escritura dice, servir a Elías. A realizar una tarea sencilla. Puede que alguien esperara que si lo llaman es para algo grande, pero Eliseo fue llamado a servir a Elías y a ser formado por él para la labor ministerial. Elena de White dice, lo que al principio se requería de Eliseo no era una obra grande, pues los deberes comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que derramaba aguas sobre las manos de Elías, su maestro. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor indicase y a cada paso aprendía lecciones de humildad y servicio.
Como ayudante personal del profeta, continuó demostrándose fiel en las cosas pequeñas, mientras que con un propósito que se iba fortaleciendo con el transcurso de cada día, se dedicaba a la misión que Dios le había señalado. Libro Profetas y Reyes, página 166. Dios llama a Eliseo y lo va a formar para que llegara a ser un gran profeta del Señor y desempeñar una de las tareas más importantes en la historia de Israel. Apreciados amigos y hermanos, Dios te llama a unirse a sus filas para que puedas tener el privilegio de servir al Señor, de crecer haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo de dejar lo que estamos haciendo, dejar de ocultarnos en la cueva y hacer lo que Dios nos pide que hagamos en beneficio de su obra. Nos pide que creamos en Él, que confiemos en su dirección, que Dios hará. Responde al Señor positivamente y Dios te guiará por sendas de justicia y paz. Que el Señor te bendiga y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.